Las aguas del Mar Rojo, abrasadas por el sol del desierto, cocerían muchos corales. Estos arrecifes han tenido que adaptarse para sobrevivir, al igual que el pueblo árabe. En los últimos 2000 años, este reino desértico ha visto dos épocas de luces, dos edades de oro. Solo el hecho de sobrevivir en este desierto es todo un logro. ¿Quién iba a pensar que las semillas de la sabiduría brotarían aquí y crecerían? Hace solo 80 años, la mayoría de árabes vivían en tiendas o en casas de piedras, de coral o de barro. Pero en cuestión de décadas, todo eso cambió. Arabia Saudí es ahora una nación de unos 30 millones de personas. Su capital, Riad, y la ciudad entera de la Meca se han transformado. Se ha creado un barrio moderno alrededor de la gran mezquita. Cinco veces al día, los musulmanes de todo el mundo se orientan hacia la Meca para rezar. Y en la ajetreada ciudad costera de Jeddah se están ampliando los horizontes educacionales. Gracias a la riqueza del boom del petróleo, Hamza es uno de los 80.000 saudíes que estudia en el extranjero. Es estudiante de cine en la Universidad DePaul, en Chicago. He vivido 7 años en los Estados Unidos para estudiar, pero sigo sintiéndome muy unido a mi hermano Saleh. Él suele llevar la túnica blanca o zob, porque forma parte de la tradición y muchos hombres se lo ponen todos los días. Tras el 11S, muchos de mis amigos de América pensaron que somos todos extremistas, y no es así. Como dice mi madre, no somos perfectos, pero hemos tenido un pasado glorioso y estoy impaciente por recorrerme el país y realizar una película sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. Mi primera parada fue en la parte antigua de mi ciudad natal, Jeddah.
Las casas no han cambiado mucho desde que yo era pequeño. Estamos buscando un equilibrio entre la tradición y el progreso, pues necesitamos ambas cosas. La libertad para poder cambiar es muy importante para mi generación. Y me gustaría capturar en vídeo algo de esa lucha. En la península arábiga no todo es arena. Tenemos montañas, valles y hasta volcanes. Me dirigí al desierto para documentar un estilo de vida en extinción. Igual como el cowboy americano, el beduino es un héroe cultural. كم سنة ليك بتدرب؟ بتدربه يعني تدريبه بسيط. وش بيسوي الحين؟ ايش بيحاول يسوي؟ بيهرب منك ولا؟ Para sobrevivir aquí, los beduinos han tenido que vivir bajo un estricto código de honor basado en una gran lealtad hacia la familia y confianza. Un beduino auténtico cumplía su palabra y transmitía estos valores a sus hijos y a nosotros. الديرة اي نعم هي الديرة اللي احنا بقى كده ما حيطيح لا ما تطيح متأكد Dicen que los camellos son muy tiernos, excepto los que no lo son. Los camellos están diseñados para el desierto. Tienen una capa extra de pestañas para protegerse, como si fueran gafas de sol, y un tercer párpado que funciona como un limpiaparabrisas. Lo que no esperaba encontrarme aquí es una manada de babuinos. Pero supongo que tiene sentido, ya que la mayoría de nuestros animales tuvieron origen en África. Hace 25 millones de años, cuando se formó el Mar Rojo, dejó atrapados animales que originariamente eran africanos. A medida que desapareció la vegetación y Arabia se convirtió en un desierto, estos animales se fueron adaptando. Fui a buscar más rastros de nuestro pasado bajo el agua.
Solo encontramos restos de hierro de barcos naufragados, pero eso es lo que busca mi guía Hussam. Cada vez que encontrábamos un naufragio actual, hallábamos también uno antiguo, porque chocaron con el mismo arrecife. Hace mucho tiempo, los barcos de madera transportaban todo tipo de mercancías, como jarras de cerámica llenas de aceite de oliva. Los arqueólogos siguen encontrando artefactos intactos, como esta ánfora antigua. Hasta los pedazos rotos más diminutos pueden descubrirnos un mundo. Aquí solo encontré fragmentos cerámicos antiguos, pero me llevaron a una civilización completamente nueva para mí. ¿De dónde eran? Contacté con el arqueólogo más importante de Arabia, el doctor Daifal al-Talji. Y creo que los secretos de Mada y Saleh, los secretos sobre los nabateos, se esconden debajo de la zona de asentamientos. El doctor al-Talji no pudo fechar mi fragmento, pero hizo algo mejor. Me llevó a su yacimiento arqueológico en el desierto. El doctor al-Talji estudia a los primeros pobladores de esta región, los nabateos. Los nabateos trajeron la primera edad de oro árabe hace 2000 años. Lo primero que hay que tener para conseguir una edad de oro es riqueza. La fuente de la fabulosa riqueza de los nabateos es increíble. Sus enormes fortunas crecieron, literalmente, en los árboles, en las boswellias. La corteza de este árbol segrega la savia que se necesita para realizar el valioso incienso, el mismo incienso que se menciona en la Biblia. Los comerciantes nabateos surgieron en el extremo sur de la península arábiga y transportaban el incienso al norte. Desde allí el incienso se llevaba en barcos hacia las ciudades de todo el vasto imperio romano. En aquella época los romanos adoraban a más de una docena de dioses, en miles de templos que se perfumaban con el valioso incienso. Utilizaban hasta 3000 toneladas al año y los nabateos controlaban hasta el último gramo. Cuando un comerciante se acercaba a un campamento beduino, se enfrentaba a una duda crucial: ¿amigo o enemigo? Y la respuesta podía ser cuestión de vida o muerte. La hospitalidad tenía un propósito. Este beduino estaba recaudando el producto más valioso de todos: información. Como muchos beduinos morían luchando, las mujeres eran más numerosas. El código de honor
exigía modestia. Era deber de la tribu proteger a las viudas. Incluso hoy en día, si te haces amigo de un árabe, seréis amigos hasta la muerte. Solo los comerciantes más afortunados conseguían llegar al Mediterráneo para vender su preciada carga de incienso. Muchos siglos después de su declive, el mundo exterior casi había olvidado este reino antiguo. Hasta finales del siglo XIX, la era de la gran exploración por los europeos. Los exploradores conocían la espectacular ciudad de piedra, Petra, pero otra ciudad principal, Nabatea, permaneció secreta. Arabia, en ese entonces, se ocultaba tras un velo de misterio impenetrable para los viajeros extranjeros. Y los desiertos arábicos estaban muertos, abrasados por el calor y sin agua, prácticamente impenetrable. Tremendas tormentas de polvo y arena podían durar varios días y engullirse a los viajeros sin dejar rastro. Finalmente, los exploradores encontraron la ciudad abandonada de Madain Saleh. Aquí, los nabateos excavaron 130 tumbas elaboradas en unos altos precipicios de arenisca. Pero, ¿cómo se convirtieron estos nómadas aislados en maestros picapedreros? Por las monedas que los arqueólogos encontraron en el yacimiento, sabemos que los nabateos tenían un contacto frecuente con algunos de los mejores arquitectos del mundo, los griegos y los romanos. La tarea de estos primeros arqueólogos no fue fácil. Siglos de decadencia habían afectado a las tumbas. En el interior de esta tumba, unos grandes agujeros fueron excavados en la propia pared de roca. Cada uno es un ataúd. Los nabateos ayudaron a desarrollar la escritura que se convirtió en el actual alfabeto árabe.
El incienso transformó este reino en uno de los más ricos de la tierra. Pero cuando los romanos se convirtieron al cristianismo y empezaron a venerar a un solo Dios, dejaron de necesitar los templos para 12 dioses. La demanda de incienso cayó en picado, igual que la edad de oro de los nabateos. دكتور يبغى نجيب اكثر كمان. لا لا فلوني ودي الرمله بس. امشي امشي. الله عليك الله عليك الكل مفتون بعينيك. الله عليك الله عليك الكل مفتون بعينيك. لكن انا La edad de oro de los nabateos no habría tenido lugar sin la libre circulación de ideas. El doctor Al-Talhi me explicó que tras siglos de decadencia, Arabia estaba a punto de volver a despertar gracias a algo poderoso. Las revelaciones divinas del profeta Mahoma, que inspiró a toda la región con el anhelo de sabiduría. Mahoma nació en la Meca alrededor del año 570. Pero pasó la mayoría de su vida aquí, en la ciudad de Medina. La mezquita del profeta que hay en Medina es monumental. Casi se puede sentir su presencia aquí. El Corán, o libro sagrado, contiene las revelaciones de Dios al profeta Mahoma en árabe. Al igual que los cristianos o los judíos, los musulmanes creen en un solo Dios, el Dios de Abraham. Y también reverenciamos a los profetas bíblicos Abraham, Moisés y Jesús. El Corán empujó a los seguidores a leer y a adquirir conocimiento. Estas simples instrucciones para entender el mundo tuvieron un gran impacto y trajeron una segunda edad de oro. Las tribus se unificaron por su creencia en un solo Dios. Cuando dejaron de luchar entre ellos, se transformaron en una fuerza potente. Conquistaron más territorio que los romanos en casi la mitad de tiempo. Mientras la mayoría de Europa se hundía en una edad oscura, los eruditos islámicos tradujeron las palabras de los antiguos griegos e hindúes. La primera semilla de la Edad de Oro fue sembrada en suelo árabe. Y pronto el nuevo pensamiento se extendió desde Persia hasta España, llegando incluso hasta la India e Indonesia. Entretejiendo distintas ideas, los eruditos islámicos llegaron al álgebra. Los fundamentos de la ciencia se fortalecieron cuando apareció Ibn al-Haytham.
Sus teorías sobre la gravedad y la velocidad precedieron al trabajo de Isaac Newton en 700 años. Revolucionó la física y la óptica en más de 200 libros. Ibn al-Haytham construyó la primera cámara oscura del mundo. Fue el primero en explicar cómo ve el ojo. Y su trabajo pionero en óptica nos trajo los telescopios y las cámaras, como la mía. Ibn al-Haytham realizó experimentos para descubrir cómo funcionan las cosas en realidad. Le apodaron el padre del método científico. En las primeras universidades del mundo, cientos de eruditos exploraron los límites de la ciencia. Después de que Jabir ibn Hayyan descubriera la química, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni calculó la circunferencia de la Tierra con una gran precisión. Estos sabios innovadores fueron el catalizador que prendió llama al Renacimiento europeo siglos más tarde. Nunca ha habido nada como esta edad de oro del Islam, que iluminó a 3 continentes durante 800 años y cambió nuestra interpretación del mundo. Pero los ejércitos invasores y el descenso del comercio debilitaron el imperio e iniciaron la lenta decadencia de la Edad de Oro. Cuando se derrumbó el imperio, Arabia se sumergió en una época de aislamiento estancado. Bien entrado el siglo XX, Arabia era un mosaico de tribus en lucha continua. Pero un hombre lo cambió todo. Se llamaba Abdul Aziz ibn Saud. Abdul Aziz poseía una combinación hábil entre fuerza y diplomacia que usó para unir todas las ciudades y territorios tribales y creó el Reino de Arabia Saudí, nombrado así en honor a su familia. En los años 30 del siglo XX, cuando el nuevo rey invitó a los americanos a buscar petróleo, encontraron los mayores depósitos de la tierra, un 25% de las reservas del mundo. Después de tan solo 13 años de reinado, Abdul Aziz se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt y formó una alianza que perdura hasta el día de hoy. El rey de Arabia Saudí y el presidente de Estados Unidos hablan sobre problemas mutuos y sobre las relaciones y negocios con Arabia Saudí. Cerca de Riad, visité la aldea ancestral del rey que estaba siendo restaurada.
Sentí el peso de la historia en este palacio de barro. Pero en los 50 años que han pasado desde que el rey Abdulaziz se fue, han cambiado muchas cosas. Cerca, en la capital de Riad, las costumbres antiguas cada vez se sienten más cómodas con las nuevas. El descubrimiento del petróleo no solo cambió la economía de Arabia, sino también el equilibrio económico del mundo entero. En la actualidad, el petróleo es nuestro incienso y nos da una oportunidad para hacer de la educación nuestra prioridad más alta. Hace poco, el rey Abdullah fundó una universidad de ciencias revolucionaria, con el 6º presupuesto más caro del mundo. Cuando me fui a Estados Unidos hace 7 años, esto era inimaginable. Fotografié al rey en la ceremonia de inauguración en la que presentó la facultad, la mejor y más prometedora de todo el mundo. Y el rey está ahora trabajando en ello para recuperar el espíritu de la Edad de Oro islámica. En esta nueva Casa de la Sabiduría, los hombres y las mujeres estudiarán e investigarán codo con codo. Es un tremendo paso adelante. La educación es una gran fuente de esperanza para muchas mujeres saudíes, como la famosa poetisa Nima Nawab. La poesía se remonta a nuestras tradiciones orales que están profundamente arraigadas. Como los beduinos se trasladaban de zona de pasto a zona de pasto, no podían llevar libros consigo. Por eso, nuestras leyendas e historia se memorizaron y solían narrarse en forma de poesía. Con sus hocicos pequeños y sus colas arqueadas, son unas criaturas magníficas. Las mujeres aquí equilibran lo antiguo y lo nuevo. Con los años, formas de vida tribales les impusieron restricciones. Hace 60 años apenas acudían a las escuelas, pero ahora más mujeres que hombres obtienen títulos universitarios. Hemos visto un gran progreso. El rey recientemente ha ascendido a mujeres a altos niveles de su gobierno, aunque para algunos los cambios son demasiado lentos. Seguimos un código de conducta estricto, sobre todo en público, donde se espera que expresemos nuestra modestia vistiendo una túnica que se llama abaya.
Pero tenemos otros asuntos más graves y vitales que tratar. Las mujeres, por ejemplo, no pueden estudiar ni viajar sin el consentimiento de los hombres. Aunque tenemos un largo camino por recorrer como mujeres, lo que nos da esperanza es nuestra fe. Los musulmanes no rendimos culto a ídolos ni objetos, solo rendimos culto a Dios. Le rezamos directamente a Él y no a través de ningún sacerdote ni nadie. Cerca de la Meca, esta enorme ciudad campamento da albergue a peregrinos de 160 naciones. Durante 3 días se reúnen 3 millones de peregrinos en la Meca para confirmar su fe durante el rito sagrado que se conoce como el Hajj. Es el sueño de toda una vida para muchos musulmanes. Aquí, la religión es un asunto familiar. El Corán dice que una vez en la vida tenemos que intentar llevar a cabo el Hajj. Es, con diferencia, la reunión anual de gente más grande del mundo. La Meca es el corazón del Islam. Más de 1.000 millones de personas de todo el mundo se orientan de cara a este punto 5 veces al día para rezar. El Hajj me hizo abrirme a todos mis compañeros musulmanes y a los fieles. Me ayudó a aceptarles a ellos y sus ideas. Dicen que durante el Hajj se nos perdonan los pecados y es como volver a nacer. Aquí, donde las temperaturas pueden llegar a veces a más de 49 grados, la sombra puede parecer la mano tranquilizadora de Dios. Para los musulmanes, la Kaaba o el Cubo es el imán sagrado, la primerísima casa de Dios. Los musulmanes creen que la construyó Abraham, el patriarca de las 3 religiones, la musulmana, la cristiana y la judía. Nima escribió algo que me encanta. Dice que todos somos hijos e hijas de Adán, que las 3 fes están interrelacionadas. Llevar a cabo el Hajj nos ayuda a sentir que formamos parte de una comunidad, la comunidad humana. Somos todos uno. Los corales del Mar Rojo, rodeados por el desierto, han tenido que adaptarse para sobrevivir, igual como el pueblo de Arabia. Me fui de la Meca y me dirigí a mi casa, Jeddah.
Después de un mes grabando, me impactó mucho el espíritu relajado de mi ciudad natal. Me encanta. Nima me enseñó que las palabras importan, que las ideas pueden cambiar la cultura. Muchas mujeres están de acuerdo con Nima, entre ellas mi madre. Me dispuse a hacer este viaje para descubrir quiénes somos y cómo llegamos aquí. Vine inspirado por los nabateos. Fueron capaces de construir maravillas de la nada. Para sobrevivir en el desierto, las familias tenían que estar muy unidas entre ellas. Y hoy en día seguía siendo así. Le pedí consejo a mi padre para mi película, ya que así es como hacemos las cosas. Todas las decisiones son decisiones familiares. El poder de nuestra cultura es nuestra familia. Y con este poder, construiremos nuestro futuro. Aún es demasiado pronto para decir si está teniendo lugar una tercera edad de oro aquí. La inauguración reciente de la nueva Universidad de Ciencias y Tecnología es solo el primer paso, ya que están surgiendo en línea 4 centros de investigación importantes, comunidades enteras dedicadas por completo al aprendizaje y la exploración de ideas. El profeta Mahoma animó a la gente a aprender. Aquel que salga en busca de la sabiduría, dijo, estará en el camino de Dios. Menuda visión del futuro para mi generación. En los últimos 2000 años, este reino desértico ha visto 2 épocas de luces. 2 edades de oro. Solo el hecho de sobrevivir en este desierto es todo un logro. ¿Quién iba a pensar que las semillas de las
las aguas del Mar Rojo, abrasadas por el sol del desierto, cocerían muchos corales. Estos arrecifes han tenido que adaptarse para sobrevivir, al igual que el pueblo árabe. Mi primera parada fue en la parte antigua de mi ciudad natal, Jeddah. Las casas no han cambiado mucho desde que yo era pequeño. Estamos buscando un equilibrio entre la tradición y el progreso, pues necesitamos ambas cosas. La libertad para poder cambiar es muy importante para mi generación. Y me gustaría capturar en vídeo algo de esa lucha. Y en la ajetreada ciudad costera de Jeddah se están ampliando los horizontes educacionales. Gracias a la riqueza del boom del petróleo, Hamza es uno de los 80.000 saudíes que estudia en el extranjero. Es estudiante de cine en la Universidad DePaul, en Chicago. He vivido 7 años en los Estados Unidos para estudiar, pero sigo sintiéndome muy unido a mi hermano Saleh. Él suele llevar la túnica blanca o thob, porque forma parte de la tradición y muchos hombres se lo ponen todos los días. Tras el 11S, muchos de mis amigos de América pensaron que somos todos extremistas, y no es así. Como dice mi madre, no somos perfectos, pero hemos tenido un pasado glorioso y estoy impaciente por recorrerme el país y realizar una película sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. Sabiduría, brotarían aquí y crecerían. Hace solo 80 años, la mayoría de árabes vivían en tiendas o en casas de piedras, de coral o de barro. Pero en cuestión de décadas, todo eso cambió. Arabia Saudí es ahora una nación de unos 30 millones de personas. Su capital, Riad, y la ciudad entera de la Meca se han transformado. Se ha creado un barrio moderno alrededor de la gran mezquita. Cinco veces al día, los musulmanes de todo el mundo se orientan hacia la Meca para rezar. Solo el hecho de sobrevivir en este desierto es todo un logro. ¿Quién iba a pensar que las semillas de la sabiduría brotarían aquí
y crecerían. Hace solo 80 años, la mayoría de árabes vivían en tiendas o en casas de piedras, de coral o de barro. Pero en cuestión de décadas, todo eso cambió. Arabia Saudí es ahora una nación de unos 30 millones de personas. Su capital, Riad, y la ciudad entera de la Meca se han transformado. Se ha creado un barrio moderno alrededor de la gran mezquita. Cinco veces al día, los musulmanes de todo el mundo se orientan hacia la Meca para rezar. Y en la ajetreada ciudad costera de Jeddah se están ampliando los horizontes educacionales. Gracias a la riqueza del boom del petróleo, Hamza es uno de los 80.000 saudíes que estudia en el extranjero. Es estudiante de cine en la Universidad de Paul, en Chicago. He vivido 7 años en los Estados Unidos para estudiar, pero sigo sintiéndome muy unido a mi hermano Saleh. Él suele llevar la túnica blanca o zob, porque forma parte de la tradición y muchos hombres se lo ponen todos los días. Tras el 11S, muchos de mis amigos de América pensaron que somos todos extremistas, y no es así. Como dice mi madre, no somos perfectos, pero hemos tenido un pasado glorioso y estoy impaciente por recorrerme el país y realizar una película sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. Aquí solo encontré fragmentos cerámicos antiguos, pero me llevaron a una civilización completamente nueva para mí. ¿De dónde eran? Contacté con el arqueólogo más importante de Arabia, el doctor Daifal Al-Talji. Y creo que los secretos de Madain Saleh, los secretos sobre los nabateos, se esconden debajo de la zona de asentamientos. El doctor Al-Talji no pudo fechar mi fragmento, pero hizo algo mejor. Me llevó a su yacimiento arqueológico en el desierto. El doctor Al-Talji estudia a los primeros pobladores de esta región, los nabateos. Los nabateos trajeron la primera edad de oro árabe hace 2000 años. Lo primero que hay que tener para conseguir una edad de oro es riqueza. La fuente de la fabulosa riqueza de los nabateos es increíble. Sus enormes fortunas crecieron, literalmente, en los árboles, en las boswellies. La corteza de este árbol segrega la savia que se necesita para realizar el valioso incienso, el mismo incienso que se menciona en la Biblia.
Los comerciantes nabateos surgieron en el extremo sur de la península arábiga y transportaban el incienso al norte. Desde allí el incienso se llevaba en barcos hacia las ciudades de todo el vasto imperio romano. En aquella época los romanos adoraban a más de una docena de dioses, en miles de templos que se perfumaban. Lo cambió todo. Se llamaba Abdul Aziz ibn Saud. Abdul Aziz poseía una combinación hábil entre fuerza y diplomacia que usó para unir todas las ciudades y territorios tribales y creó el Reino de Arabia Saudí, nombrado así en honor a su familia. En los años 30 del siglo XX, cuando el nuevo rey invitó a los americanos a buscar petróleo, encontraron los mayores depósitos de la tierra, un 25% de las reservas del mundo. Después de tan solo 13 años de reinado, Abdul Aziz se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt y formó una alianza que perdura hasta el día de hoy. El rey de Arabia Saudí y el presidente de Estados Unidos hablan sobre problemas mutuos y sobre las relaciones y negocios con Arabia Saudí. Cerca de Riad, visité la aldea ancestral del rey que estaba siendo restaurada. Sentí el peso de la historia en este palacio de barro. Pero en los 50 años que han pasado desde que el rey Abdul Aziz se fue, han cambiado muchas cosas. Llevar a cabo el Hajj nos ayuda a sentir que formamos parte de una comunidad, la comunidad humana. Somos todos uno. Los corales del Mar Rojo, rodeados por el desierto, han tenido que adaptarse para sobrevivir, igual como el pueblo de Arabia. Me fui de la Meca y me dirigí a mi casa, Jeddah. Después de un mes grabando, me impactó mucho el espíritu relajado de mi ciudad natal.
Me encanta. Nima me enseñó que las palabras importan, que las ideas pueden cambiar la cultura. Muchas mujeres están de acuerdo con Nima, entre ellas mi madre. Me dispuse a hacer este viaje para descubrir quiénes somos y cómo llegamos aquí. Vine inspirado por los nabateos. Fueron capaces de construir maravillas de la nada. Para sobrevivir en el desierto, las familias tenían que estar muy unidas entre ellas. Y hoy en día seguía siendo así. Le pedí consejo a mi padre para mi película, ya que así es como hacemos las cosas. Todas las decisiones son decisiones familiares. El poder de nuestra cultura es nuestra familia. Y con este poder, construiremos nuestro futuro. El doctor Al-Talji estudia a los primeros pobladores de esta región, los nabateos. Los nabateos trajeron la primera edad de oro árabe hace 2000 años. Lo primero que hay que tener para conseguir una edad de oro es riqueza. La fuente de la fabulosa riqueza de los nabateos es increíble. Sus enormes fortunas crecieron, literalmente, en los árboles, en las boswellias. La corteza de este árbol segrega la savia que se necesita para realizar el valioso incienso, el mismo incienso que se menciona en la Biblia. Los comerciantes nabateos surgieron en el extremo sur de la península arábiga y transportaban el incienso al norte. Desde allí el incienso se llevaba en barcos hacia las ciudades de todo el vasto imperio romano. En aquella época los romanos adoraban a más de una docena de dioses, en miles de templos que se perfumaban con el valioso incienso. Utilizaban hasta 3000 toneladas al año y los nabateos controlaban hasta el último gramo. Cuando un comerciante se acercaba a un campamento beduino, se enfrentaba a una duda crucial: ¿amigo o enemigo? Y la respuesta podía ser cuestión de vida o muerte. La hospitalidad tenía un propósito. Este beduino estaba recaudando el producto más valioso de todos: información. Como muchos beduinos morían luchando, las mujeres eran más numerosas. El código de honor exigía modestia.
En la península arábiga no todo es arena. Tenemos montañas, valles y hasta volcanes. Me dirigí al desierto para documentar un estilo de vida en extinción. Igual como el cowboy americano, el beduino es un héroe cultural. كم سنة ليك بتدرب؟ بتدربه يعني تدريبه بسيط. وش بيسوي الحين؟ ايش بيحاول يسوي؟ بيهرب منك ولا؟ Para sobrevivir aquí, los beduinos han tenido que vivir bajo un estricto código de honor basado en una gran lealtad hacia la familia y confianza. Un beduino auténtico cumplía su palabra y transmitía estos valores a sus hijos y a nosotros. Dicen que los camellos son muy tiernos, excepto los que no lo son. Los camellos están diseñados para el desierto. Tienen una capa extra de pestañas para protegerse, como si fueran gafas de sol, y un tercer párpado que funciona como un limpiaparabrisas. Lo que no esperaba encontrarme aquí es una manada de babuinos. Pero supongo que tiene sentido, ya que la mayoría de nuestros animales tuvieron origen en África. Hace 25... Pero hizo algo mejor. Me llevó a su yacimiento arqueológico en el desierto. El doctor Al-Talji estudia a los primeros pobladores de esta región, los nabateos. Los nabateos trajeron la primera edad de oro árabe hace 2000 años. Lo primero que hay que tener para conseguir una edad de oro es riqueza. La fuente de la fabulosa riqueza de los nabateos es increíble. Sus enormes fortunas crecieron, literalmente, en los árboles, en las boswellies. La corteza de este árbol segrega la savia que se necesita para realizar el valioso incienso, el mismo incienso que se menciona en la Biblia. Los comerciantes nabateos surgieron en el extremo sur de la península arábiga y transportaban el incienso al norte. Desde allí el incienso se llevaba en barcos hacia las ciudades de todo el vasto imperio romano. En aquella época los romanos adoraban a más de una docena de dioses, en miles de templos que se perfumaban con el valioso incienso. Utilizaban hasta 3000 toneladas al año y los nabateos controlaban hasta el último gramo.
Cuando un comerciante se acercaba a un campamento beduino, se enfrentaba a una duda crucial: ¿amigo o enemigo? Y la respuesta podía ser cuestión de vida o muerte. La hospitalidad tenía un propósito. El ojo. Y su trabajo pionero en óptica nos trajo los telescopios y las cámaras, como la mía. Ibn al-Haytham realizó experimentos para descubrir cómo funcionan las cosas en realidad. Le apodaron el padre del método científico. En las primeras universidades del mundo, cientos de eruditos exploraron los límites de la ciencia. Después de que Jabir ibn Hayyan descubriera la química, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni calculó la circunferencia de la Tierra con una gran precisión. Estos sabios innovadores fueron el catalizador que prendió llama al Renacimiento europeo siglos más tarde. Nunca ha habido nada como esta edad de oro del Islam, que iluminó a 3 continentes durante 800 años y cambió nuestra interpretación del mundo. Pero los ejércitos invasores y el descenso del comercio debilitaron el imperio e iniciaron la lenta decadencia de la Edad de Oro. Cuando se derrumbó el imperio, Arabia se sumergió en una época de aislamiento estancado. Bien entrado el siglo XX, Arabia era un mosaico de tribus en lucha continua. Pero un hombre lo cambió todo. Se llamaba Abdul Aziz ibn Saud. Las aguas del Mar Rojo, abrasadas por el sol del desierto, cocerían muchos corales. Estos arrecifes han tenido que adaptarse para sobrevivir, al igual que el pueblo árabe. En los últimos 2000 años, este reino desértico ha visto 2 épocas de luces, 2 edades de oro.
Solo el hecho de sobrevivir en este desierto es todo un logro. ¿Quién iba a pensar que las semillas de la sabiduría brotarían aquí y crecerían? Hace solo 80 años, la mayoría de árabes vivían en tiendas o en casas de piedras, de coral o de barro. Pero en cuestión de décadas, todo eso cambió. Arabia Saudí es ahora una nación de unos 30 millones de personas. Las casas no han cambiado mucho desde que yo era pequeño. Estamos buscando un equilibrio entre la tradición y el progreso, pues necesitamos ambas cosas. La libertad para poder cambiar es muy importante para mi generación. Y me gustaría capturar en vídeo algo de esa lucha. Y en la ajetreada ciudad costera de Jeddah se están ampliando los horizontes educacionales. Gracias a la riqueza del boom del petróleo, Hamza es uno de los 80.000 saudíes que estudia en el extranjero. Es estudiante de cine en la Universidad DePaul, en Chicago. He vivido 7 años en los Estados Unidos para estudiar, pero sigo sintiéndome muy unido a mi hermano Saleh. Él suele llevar la túnica blanca o zob, porque forma parte de la tradición y muchos hombres se lo ponen todos los días. Tras el 11S, muchos de mis amigos de América pensaron que somos todos extremistas, y no es así. Como dice mi madre, no somos perfectos, pero hemos tenido un pasado glorioso y estoy impaciente por recorrerme el país y realizar una película sobre quiénes somos y cómo llegamos aquí. Sabiduría brotarían aquí y crecerían. Hace solo 80 años, la mayoría de árabes vivían en tiendas o en casas de piedras, de coral o de barro. Pero en cuestión de décadas, todo eso cambió. Arabia Saudí es ahora una nación de unos 30 millones de personas. Cuando se derrumbó el imperio, Arabia se sumergió en una época de aislamiento estancado. Bien entrado el siglo XX, Arabia era un mosaico de tribus en lucha continua. Pero un hombre lo cambió todo. Se llamaba Abdul Aziz Ibn Saud.
Abdulaziz poseía una combinación hábil entre fuerza y diplomacia que usó para unir todas las ciudades y territorios tribales y creó el Reino de Arabia Saudí, nombrado así en honor a su familia. En los años 30 del siglo XX, cuando el nuevo rey invitó a los americanos a buscar petróleo, encontraron los mayores depósitos de la tierra, un 25% de las reservas del mundo. Después de tan solo 13 años de reinado, Abdulaziz se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt y formó una alianza que perdura hasta el día de hoy. El rey de Arabia Saudí y el presidente de Estados Unidos hablan sobre problemas mutuos y sobre las relaciones y negocios con Arabia Saudí. Cerca de Riad, visité la aldea ancestral del rey que estaba siendo restaurada. Que iluminó a 3 continentes durante 800 años y cambió nuestra interpretación del mundo. Pero los ejércitos invasores y el descenso del comercio debilitaron el imperio e iniciaron la lenta decadencia de la Edad de Oro. Cuando se derrumbó el imperio, Arabia se sumergió en una época de aislamiento estancado. Bien entrado el siglo XX, Arabia era un mosaico de tribus en lucha continua. Pero un hombre lo cambió todo. Se llamaba Abdulaziz ibn Saud. Abdulaziz poseía una combinación hábil entre fuerza y diplomacia que usó para unir todas las ciudades y territorios tribales y creó el Reino de Arabia Saudí, nombrado así en honor a su familia. En los años 30 del siglo XX, cuando el nuevo rey invitó a los americanos a buscar petróleo, encontraron los mayores depósitos de la tierra, un 25% de las reservas del mundo. Después de tan solo 13 años de reinado, Abdulaziz se reunió con el presidente Franklin D. Roosevelt y formó una alianza que perdura hasta el día de hoy. El rey de Arabia Saudí y el presidente de Estados Unidos hablan sobre problemas mutuos y sobre las relaciones y negocios con Arabia Saudí. Cerca de Riad, visité la aldea ancestral del rey